Nuevamente para todos, mi nombre es Carlos Ocampo, yo soy gerente de la consultoría en temas de remuneración estratégica. Nos acompaña también Julián Riaño, consultor líder de la práctica, es la persona que actualmente ocupa el cargo del liderazgo del producto dentro de la firma, bajo mi orientación. Y la idea es que sobre el final de la sesión podamos resolver las inquietudes o aclarar, digamos, todos los temas que queden dentro de lo que consideremos que debe estar en esta mesa de trabajo. Por internet, que nos sigue para muy bien. Para no omitir, no Perfecto. están acá conectados. No, bueno, si quieres el micrófono. Dale, ¿qué puedes decir? Bueno, de la Fundación Gases de Occidente está Claudia López, está en Cali, está Marilena Villegas de Fundaunival en Medellín, está Gisela García de Banacol también en Medellín, también se encuentra Hernando Giraldo de Fundación Luker, está en Manizales, Dina María Garcés de Banacol en Medellín, Melba Pinedo de Gases de Occidente en Cali, está Ruth Gómez de Fundación Compartir, esa es acá en Bogotá, está Ricardo Torres del Grupo Mundial en Medellín y está Ricardo Rebolledo de la Fundación Caicedo González en Cali. Muy bien, muchas gracias. Entonces damos inicio a la sesión poniendo en contexto el concepto de remuneración variable para todo el equipo de trabajo. Una definición muy sencilla de lo que es remuneración variable estaría asociada a la siguiente, digamos, característica. Nosotros consideramos que es una herramienta de gestión que permite a las organizaciones, bien sea con ánimo o sin ánimo de lucro, orientar la conectividad de la estrategia con los resultados del negocio. Como toda herramienta, debe ser utilizada para lo que está diseñada. El diseño, básicamente, ¿qué busca? Definir unos objetivos y un norte estratégico que se plantea dentro de los lineamientos estratégicos del plan de cada una de las organizaciones y deben ser aterrizados a través de un sistema de gestión. El sistema de gestión no solamente lo van a entrar a componer los famosos indicadores, sino es la capacidad que tengamos de modelar un tema particular para cada organización para que podamos aterrizar esos objetivos empresariales. ¿Cuáles son las premisas básicas que debe cumplir un modelo de remuneración variable? Si no se cumplen, no estamos utilizando la herramienta de una forma adecuada. La primera, que sea autofinanciable. Un modelo que no se pague, comillas, solo dentro de un ejercicio operativo y táctico en un periodo, no es válido porque ya estaríamos tocando algo diferente a la compensación variable, que es la compensación fija. Si yo no puedo autofinanciar el modelo, estaría diciendo, asumí un gasto directo para la compañía que podría, en las empresas, digamos, con ánimo de lucro, representar un menor valor de su utilidad operacional, y para las empresas con ánimo de lucro, digamos, poder representar una sobreejecución en el gasto que al final nos afectaría como tal la operación del PIG de la fundación o de la ONG o del organismo como tal. Segundo gran punto, debe tener alineación con la estrategia del negocio. Si definitivamente no hay un norte claro dentro de nuestras organizaciones, cualquier modelo que ustedes comiencen a montar seguramente va a fallar y van a ser técnicamente imperfectos. La estrategia por sí nace imperfecta, o sea, no hay una estrategia perfecta, la estrategia es dinámica, va cambiando con el tiempo. El punto es que ha habido organizaciones que no tienen claramente definidas cuáles son las estrategias y cuáles son esos objetivos empresariales a los cuales se quiere llegar. Y si yo estoy en un cambio permanente, no porque estoy siendo flexible o porque me adelanto a lo que va a ser el mercado o a lo que va a ser, digamos, el impacto social que puede tener la fundación, sino básicamente estoy en un tema reactivo o es en un tema donde realmente no hay objetivos claros, pues el modelo técnicamente nacería imperfecto y no podría entrar a funcionar. Generación de valor. Todo modelo de remuneración variable debe generar valor. La palabra valor es
algo subjetiva, digamos, valor para una empresa con ánimo de lucro estaría representado en lo que, digamos, sea interés para el accionista como tal que ha puesto una inversión en ese negocio. Eso podría llegar a ser una tasa de descuento, la utilidad mínima esperada, la variación positiva de un indicador de generación de valor como el EVA, el delta de crecimiento, el retorno sobre patrimonio, el retorno sobre los activos, en fin, cualquier indicador que para él signifique que la inversión que tiene allí puesta está generando un crecimiento en un periodo que puso a trabajar, comillas, esa inversión. Para una organización o una fundación hay que determinar muy bien qué es valor, ¿de acuerdo? Valor puede estar asociado a realmente el impacto social o el impacto de responsabilidad social empresarial que estamos logrando y la capacidad que tuvimos de ejecutar oportunamente los proyectos que estén asociados a la unidad programática de cada una de las fundaciones. Valor significaría en algún momento generar unos excedentes, de acuerdo, que al final, si son programáticos, tendrán que ser reinvertidos, pero que la fundación tendría la capacidad de repensar si en el presupuesto futuro podría provisionar parte de un mayor gasto vía remuneración variable para no impactar los gastos fijos como tal del PIG de la fundación. Entonces, valor es una palabra subjetiva, pero hay que considerarla cuando se esté estableciendo las variables críticas del modelo. Cada organización atribuye un significado especial a valor. Relación gana-gana. Otro de los principios fundamentales que tiene que tener un diseño de un modelo de remuneración variable. Si nos vamos a una empresa del sector, digamos, número 1 o del sector real, donde hay un ánimo de lucro, gana-gana significa que sobre la capacidad que yo tuve de superar las expectativas de metas de producción, el accionista estará esperando una repartición de un porcentaje del excedente logrado. Hay que diferenciar que para una fundación seguramente la relación gana-gana será la capacidad que tenga de superar las expectativas y de lograr un impacto mayor al que se tenía presupuestado para que, comillas, vía reglamentación se pueda autorizar este tipo de procesos en donde yo le pueda participar a cada uno de los empleados de la fundación una posibilidad de ganarse una remuneración variable sujeta a unas condiciones que se fijen, digamos, para el periodo siguiente. Retención de talento clave. El modelo de variable no puede ahuyentar al talento clave que yo tengo dentro de la organización, y menos en un tema tan crítico como ustedes manejan en sus áreas programáticas. Si al final, digamos, usualmente en las fundaciones son pocas, ya lo vamos a ver en unas estadísticas, llamémoslo que 1 de cada 2 podría tener implementado en algún cargo tipo un modelo de remuneración variable. Pero si eso no se hace lo suficientemente atractivo, podría pasar que esa persona salga a otro tipo de negocio y pues obviamente se nos vaya ese factor de talento humano que tenemos dentro de las organizaciones. Entonces el factor de retención es muy importante. Cualquier modelo que se diseñe no puede ahuyentar a la gente, por el contrario tiene que garantizar que esa persona que se mueve por un motivador que, comillas, puede llegar a ser el dinero, se quede para que me ayude a cumplir el plan estratégico de la fundación en un horizonte de tiempo de mediano y de corto plazo. ¿Cuáles son los elementos básicos que hacen parte de un modelo de remuneración variable? Si un equipo interno de su fundación o un equipo externo de su fundación, estilo Human Capital, construyera un modelo de forma conjunta, los elementos que no puede dejar de lado y que deben quedar armonizados muy bien deben ser: primero, tener clara la población objetivo a la cual se quiere impactar con el modelo de remuneración variable. No todos los cargos, comillas, para los pensamientos estratégicos son sujetos de remuneración variable. Desde el punto de vista de nosotros, los modelos pueden ser aplicados a todo cargo, a todo nivel, pero desde que se utilicen para cumplir las premisas inmediatas, o sea, mencionadas anteriormente. En un área, digamos, vamos a una empresa del sector real, allí puede haber dentro de una misma empresa 4 submodelos: un modelo para altos ejecutivos, un modelo para las fuerzas de ventas, un modelo para equipos productivos y un modelo para equipos administrativos.
De pronto en una fundación puede haber también 3 submodelos. Un modelo destinado para el área core, un modelo para el área de soporte y un modelo podría ser para el nivel ejecutivo que estaría representando, digamos, la misión de cada una de esas fundaciones. Un segundo elemento es que el modelo no va a andar solo. El modelo hay que andarlo con una alineación hacia la política total de compensación. Más adelante vamos a entrar a mirar qué es la política total de compensación. Pero palabras más, palabras menos, lo que estamos diciendo es, hoy un modelo de remuneración variable tiene que fijar una posición para saber en dónde quiero posicionar salarialmente un cargo tipo. Si no lo hago, corro el riesgo de que la atracción no sea buena, de que la retención no sea buena y obviamente genero movilidad de la persona o rotación de la persona a un negocio igual, similar o diferente. Recordemos que en la fundación, pues seguramente los cargos que son de core, pues seguramente están allí por el desarrollo técnico de lo que saben hacer. Pero en la fundación también hay gente que pertenece o obedece a un carácter directivo u obedece a un carácter administrativo. En ese caso, lo que necesitamos es saber en qué posición de mercado quiero ubicar a cada uno de esos cargos y cuál es la mezcla adecuada entre la remuneración fija que debería tener ese cargo y la remuneración variable que debería tener ese cargo tipo para que efectivamente, si se cumplen unas premisas de productividad, esa persona, acorde con unos resultados, se pueda llevar esa porción de remuneración variable. Otro de los elementos, un sistema de gestión transversal. Cuando nos referimos a un sistema de gestión transversal, estamos hablando de los famosos KPIs o de los famosos indicadores que hacen que al final la persona cumpla o no cumpla dentro del proceso. Un modelo de remuneración transversal no son solo indicadores, es saber que lo que a un cargo tipo lo premia dentro de la organización puede que a otro cargo tipo lo esté castigando. Transversal significa que yo tengo que tener la claridad de buscar temas estratégicos e indicadores estratégicos por los cuales se movilice toda la organización, una unidad estratégica de la organización, un área de la organización y que nos premie o nos castigue el no haber hecho la tarea. Transversal significa, adicionalmente, que hay que darle ponderación, una ponderación a cada uno de esos KPIs dentro de su tablero de mando integrado para darle foco a los cargos en lo que necesitamos darle foco. Entonces, no solamente bastará con encontrar el indicador, sino en diseñar el modelo para que realmente la productividad se engrane y se eche a andar dentro de la fundación. Tendríamos, por último elemento, un seguimiento, un instrumento que nos permita hacer gestión y control permanente de lo que se está diseñando. Palabras más, palabras menos, este es un tema que nos permite monitorear cómo va la gestión dentro de lo que yo tenga establecido como conducta estratégica para el negocio. Si alguno de estos 4 elementos no está, pues definitivamente no estamos montando un modelo de remuneración variable completo. Es que yo solamente quiero entrar a modificar mis indicadores, pero no quiero saber nada de la política. Eso puede tener algún efecto perverso o puede tener algún efecto positivo dentro de la organización. Porque si yo al final lo que hago es endurecer los sistemas de gestión, pero no motivo a una mayor productividad dentro de la organización, pues seguramente no estoy generando la conectividad que necesito. Es que necesito mover la variable de la alineación y de la meta y de la mezcla, pero no lo estoy haciendo dentro de la población objetivo que es. También vamos a tener problemas. La idea es que todos los elementos estén debidamente engranados cuando se haga el diseño del modelo. Encontrábamos una premisa hace algún tiempo y nos decía que al adoptar medidas estratégicas de desempeño y sistemas de medición, las organizaciones sin ánimo de lucro obtienen un foco y disciplina, ojo con esas 2 palabras, foco y disciplina para alcanzar la misión y dar información a sus stakeholders. Eso es lo que hoy en una fundación, un modelo de productividad debe garantizar como tal, debe garantizar el cumplimiento de la misión para la cual está diseñada la fundación
Y dos, crear la disciplina de la productividad. ¿De acuerdo? Eso es lo que debe garantizar dentro de un concepto. Como resultado, ¿quién va a ganar? Pues definitivamente el mayor beneficio debería ser la sociedad para la cual está definida la fundación. Entonces, es un poco la premisa, no la dice Human Capital, la dicen dos personas que son, pues digamos, gurús en materias de estrategia en el negocio. Son muy reconocidos, Kaplan y Norton, por diseñar todos los conceptos que van desde un balance scorecard hasta la administración de los riesgos en las organizaciones. Sin embargo, cuando nosotros hemos comenzado a trabajar con algunas de las fundaciones, nos hemos comenzado a encontrar con una serie de restricciones que son comunes, pues digamos que pasan y que hay que comenzar a vencerlas, y entonces uno tiene que comenzar a cuestionarse si las tengo o tengo restricciones diferentes. Las restricciones más comunes frente a los trabajos que hemos hecho con los procesos de sin ánimo de lucro son las siguientes. Algunos ejecutivos de la fundación podrían afirmar que el desempeño de sus organizaciones es único y es muy subjetivo para valorarlo cuantitativamente. Puede que eso sea cierto desde el punto de vista corto. Alguien podría decir, mi fundación tiene un objetivo específico y es quitarle la pobreza a Colombia y mejorar el índice Gini de la situación como tal en Colombia. Es muy difícil de medir. Depende del muestreo, depende de cómo se haga el índice, depende realmente del impacto como yo tome las características. Pero realmente nosotros consideramos que así sea complejo de medir la parte programática, es importante que ustedes comiencen a visualizar que la fundación, a pesar de no tener un ánimo de lucro, debe cumplir con unas características que deben asegurar un cumplimiento de unos objetivos para poder sobrevivir y ser autosostenible en el tiempo. Hay cosas que seguramente van a ser muy difíciles de medir, hay cosas que no le vamos a encontrar una correlación directa, el que sea estadístico acá no le vamos a encontrar el R cuadrado igual a 0.99, pero tenemos que comenzar a mirar que si yo subo una variable, seguramente algunas otras variables de impacto van a comenzar a moverse en menor o en mayor cuantía. Entonces, el hecho de que yo considere como empresario o como directivo de una fundación que soy único y que soy complejo de medir, podría ser una restricción o un paradigma que tendríamos que entrar a vencer en el momento que estemos implementando un modelo de remuneración variable. Segundo, yo diría que estas tal vez de las más comunes dentro de las organizaciones como las que se encuentran en la mesa de trabajo, y es la dificultad que se tiene con el yo no soy dueño de algo o yo soy dueño de todo o no está clara tal y tal responsabilidad. Ese poder de tener ese accountability dentro de la organización es muy importante. Hay que definir una estructura clara del proceso estratégico, del proceso de proyectos y del proceso que lo soporta. Hay que saber hasta dónde llega mi límite, de qué soy responsable y de qué somos responsables todos. Porque cuando se trabaja el ejercicio y dicen, es que eso no depende de mí, pues les cuento un cuento. Los modelos de remuneración variable, usualmente nada depende de uno. Nada depende de uno. O sea, son muy pocas las cosas que van a depender de uno dentro de un modelo de remuneración variable. Casi todo, comillas, debe ser una gestión de equipo y una gestión transversal. Entonces, si yo sigo con un paradigma de tengo dificultades con la asignación, ahí tenemos que vencer esa restricción, tenemos que comenzar a ponerle corte a ese proceso. Una tercera, digamos, restricción que nosotros hemos visualizado dentro de este tipo de organizaciones es que están ejecutando solamente, digamos, el periodo de un año, de cómo va ese proceso para el año, pero la visión de largo plazo, de cómo estoy estableciendo realmente mi proceso misional en el largo plazo, de cómo mis líneas programáticas están allá, de cuáles son los objetivos y que puede que este año no vaya bien, pero es una fase de inversión que necesito hacer, muchas veces no están claras para las organizaciones. Encontramos en general como paradigma para muchas de las organizaciones que estamos pensando más en el corto que en el mediano y el largo plazo de la fundación. Ese sería un paradigma a vencer, ¿de acuerdo? Porque nos podemos centrar en lo transaccional cuando realmente lo importante es lo relacional que podamos tener como objetivo. Y les pasa a las fundaciones lo que le pasa a una empresa como la nuestra.
y es que nosotros, comillas, no gestionamos productos. Antes creíamos que gestionábamos productos y teníamos un producto que se llama estructura, teníamos un producto que se llama flexibilización, pero nos dimos cuenta que realmente a las organizaciones no le interesa alguien que le venda un producto, le interesa a alguien que sea un aliado estratégico y que le venda un portafolio de servicios y de soluciones. Cuando hemos, digamos, tratado de identificar en uno de esos elementos que veíamos atrás temas de sistemas de gestión, vemos que hay mucho, digamos, hay mucha restricción cuando los temas solamente tienen una cabida por proyecto, ¿de acuerdo? Se ve mucho manejo por proyecto y no se ve lo que debería ser un cumplimiento de una línea, un cumplimiento de un objetivo como tal de la fundación, un cumplimiento de un propósito misional que tenga la fundación, no proyectos. Los proyectos, digamos, pueden ser algo limitante para montar un modelo de remuneración variable. Los proyectos son el cómo, llamémoslo de esa forma. Yo logro un resultado para la fundación. Esos son, digamos, los principales actores que hemos encontrado cuando hemos montado modelos de remuneración variable en el tipo de organizaciones del tercer sector. ¿Cómo vemos que ha venido evolucionando la remuneración variable en este proceso? Digamos que si nosotros hacemos una lógica de este gráfico, aquí podríamos tener empresas, si eso fuera la extrema izquierda y la extrema derecha, empresas que no esperan un retorno sobre la inversión, ¿de acuerdo? Y tenemos empresas que esperan un retorno por lo menos del mercado. Tenemos donaciones, hasta tenemos, llamémoslo, la preferencia de los portafolios como tal. Tenemos algunas donaciones, llamémoslo así, con reversión. Tendríamos reversión sobre algunos programas, tendríamos una pequeña rentabilidad, y es como la curva que se mueve entre los diferentes modelos de negocio que actúan en la economía. Nosotros hemos visto que los modelos de remuneración variable, cuando se ataca el norte estratégico, podrían tener como 5 posibles orientaciones. Una, hay fundaciones, o había, digamos en su mayoría, que se movían por un concepto más filantrópico, ¿de acuerdo? Y el concepto de autosostenibilidad, que es hacia donde se están moviendo hoy en día, ya no existía como tal. Existía era el tema de hacer el proceso de la fundación. Después, llamémoslo de esta forma, hubo un tema más de conciencia social, pero eso, digamos que para un modelo de remuneración variable todavía no le permite cumplir una de las premisas, y es que haya una producción o que haya una autofinanciación del modelo. Posteriormente, digamos que las fundaciones pudieron en algún momento verse como la imagen de, llamémoslo, mi empresa mayor o mi empresa proveedora, en donde yo garantizaba cierto concepto de posicionamiento y estaba ya obteniendo ciertos frutos al hacer ese tipo de cosas dentro de la fundación. Después pasamos a un concepto de responsabilidad social empresarial, digamos que es un tema que tiene varias visiones. Aquí podríamos encontrar posiciones encontradas. Hay fundaciones que nos han dicho, mire, sinceramente la responsabilidad social empresarial le permite a mi patrocinador no tener, llamémoslo, ruidos con la comunidad o con los conceptos que podrían no permitirle al patrocinador cumplir el resultado para que yo pueda ser fondeado por el patrocinador. Hay quienes dicen, es que debemos hacerlo porque realmente está la conciencia. Hay quienes dicen, yo lo veo solamente desde el punto de vista tributario. Entonces, los conceptos pueden ser diversos. No quisiéramos polemizar sobre el tema, pero hay organizaciones que definitivamente pues, se mueven por un concepto de responsabilidad social empresarial. Pero donde comienza ya el mundo de las fundaciones a rayar con un concepto de remuneración variable es cuando ya nos comenzamos a correr un poquito a la derecha. Jamás creemos que una organización o una fundación va a llegar al otro extremo, pero sí creemos que por lo menos van a llegar a un proceso de autosostenibilidad. Si bien tengo un propósito misional, tengo que ser autosostenible en el tiempo para poder cumplir mi misión para la cual fui creada en el futuro. Entonces tengo que comenzar a revisar
que el propósito programático se cumpla y que el proceso, llamémoslo administrativo, también se cumpla para poder ser autosostenible en el tiempo. Entonces, ¿dónde cobra vigencia hoy un modelo de remuneración variable para las fundaciones? Cuando comienzan a hablar del principio de autosostenibilidad y de visión futura del negocio como tal. En los ejercicios, este es solamente un ejemplo ilustrativo que se han planteado para algunas de estas organizaciones. Las variables que están moviendo realmente la posibilidad de generar una remuneración variable son las siguientes. Tengo la capacidad de generar un fondeo con un patrocinador, ¿de acuerdo? Y tengo la capacidad de generar unas eficiencias con unos recursos que tengo dispuestos para generar, digamos, el impacto que necesito generar. En la medida en que esta variable se mueve como fondeo y en la medida en que yo ejecuto lo que tengo que ejecutar, llego a un punto que económicamente para muchos de ustedes es conocido como el punto de equilibrio. Si estoy por debajo de eso, seguramente mi fundación sería inviable en algún momento. Si crezco hasta cierto punto en donde el fondeo mínimo debe generar los excedentes mínimos de reinversión para darle continuidad al negocio, estaría llegando a un punto óptimo. Sin embargo, digamos que para todos es claro que este proceso de reinversión siempre va a ser del total, del 100% de lo que se genere dentro del excedente. ¿Qué pasa? Que la visión de algunos directores ejecutivos de las fundaciones dice, no puede ser que si yo no me paro acá, sino me paro en la línea verde, donde estoy generando un exceso frente digamos, a mi propósito misional, tuve más cobertura, tuve más profundización, tuve más éxito dentro de mis objetivos sociales, generé más excedentes que a pesar de que van a ser reinvertidos, no tenga la posibilidad de generar una provisión, comillas, dentro de mi presupuesto administrativo para poder fondear una política de remuneración variable que ojalá me permita en el tiempo subir cada vez más el delta de los excedentes que tengo que lograr. Entonces, parados acá, estaríamos hablando del concepto de autosostenibilidad. Si no damos el fondeo mínimo, realmente la fundación, por el motivo A, motivo B, comenzaría a perder vigencia dentro del proceso como tal para la cual fue creada. Si nosotros tenemos la posibilidad de superar las expectativas, sería viable para el director ejecutivo tratar de negociar una política de remuneración variable que sí, solo se movería solo si, obviamente, se genera el delta o el excedente como tal, y dos, que haya un cumplimiento de unos sistemas de gestión y de unos indicadores que me permitan hacerlo. Realmente cuando uno comienza a mirar por dónde puede salir la caja, y si yo me voy al sector real, hay empresas que definitivamente no son autosostenibles. Hay empresas que tienen restricciones de crecimiento dentro de su autosostenibilidad. Los invito a que se pongan en una posición de un colegio. Un colegio quiere pagar remuneración variable a todos sus docentes, a todo su personal administrativo, pero resulta que hoy tiene 1000 cupos asignados en el colegio y su capacidad instalada solo le va a permitir crecer en un 5%. Va a poder llegar a 1050 alumnos, pero el costo de poder pagar esa remuneración variable a lo mejor vale 200 millones de pesos que cruzado el neto no le va a dar. Aquí podría llegar a pasar exactamente lo mismo. Los excedentes tienen una capacidad finita en algunas fundaciones, en otras no, y hay que entrar a revisar hasta dónde la posibilidad de que yo tenga un mejor desempeño me permitiría a mí negociar no solo la autosostenibilidad que voy a tener en el futuro, sino el exceso que me permitiría pagar una política de remuneración variable. Entonces, ¿qué podríamos llegar a revisar dentro del proceso como tal de remuneración variable? Nosotros consideramos que hoy cuando se estructura el scorecard para montar un modelo de remuneración variable, lo que está primando es esto. Primero, obviamente, los resultados sociales. Eso tiene que ver con cumplir hacia los beneficiarios del objeto de la fundación y dos, pues obviamente cumplirle hacia los fundadores y socios de la fundación en su propósito como tal. Esto es lo que prima. La autosostenibilidad va a ser la que me va a permitir cumplir ese proceso misional en el futuro. ¿Y de dónde se fondea la autosostenibilidad?
Uno, de la optimización de los recursos, que viene, digamos, por la mejor gestión o por la eficiencia de esos recursos. En algunos casos, en muchas fundaciones, son limitados, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que la autosostenibilidad casi que está, o lo haces porque definitivamente no tienes más recursos para lograrlo. Y por el otro lado, pues, está el tema de consecución de los ingresos. Ustedes, con el tipo de fundación, aquí estamos sentados con fundaciones, llamémoslo de esta forma, que tienen un patrocinador, pero hay fundaciones que tienen componentes de el grant del patrocinador, pero tienen que comenzar a cambiar la expectativa de voltear la mezcla porque tienen que comenzar a ser más autosostenibles, ¿de acuerdo? En el tiempo. ¿Cómo realmente se logra este proceso? Este proceso, en muchas de las organizaciones, ni siquiera hoy el proceso de autosostenibilidad está metido dentro de su scorecard. Uno va y mira la cadena de valor o va y mira el mapa de procesos y nos saltamos siempre de la perspectiva, llamémoslo social, a la perspectiva de procesos de aprendizaje. Es importante que el proceso de autosostenibilidad de la fundación comience a cobrar toda la vigencia del mundo. ¿Para qué? Pues para poder subsistir en el tiempo, y dos, porque si estamos interesados en montar un programa de remuneración variable, muy seguramente el objetivo de la fundación será, si nos va mejor en el impacto social y si tenemos la capacidad de poderlo presupuestar, pues hagámoslo. Pero definitivamente, si no es así, no vamos a poder pagar una remuneración variable. Sin embargo, la palanca es la gente. La gente es la que hace que las cosas pasen dentro de las organizaciones, llámese o no se llame fundación. Y para eso, pues digamos que para poder motivar que la autosostenibilidad se dé en el tiempo, hay que tener en cuenta unas características. Primero, la fundación o la empresa que sea debe comenzar a consolidar una cultura de medición. Les decíamos, es casi un paradigma que en muchas fundaciones todavía no haya una cultura de medición y de seguimiento. Dos, hay que hacer el reconocimiento de la contribución de las personas, ¿de acuerdo? Muchas personas, digamos, se sienten reconocidas por un tema de filiación, otras personas no necesariamente se reconocen por un tema de filiación, se reconocen es por un tema monetario, por un tema económico, y si eso es lo que hoy impulsa a las empresas con ánimo de lucro, es increíble lo que a veces estos modelos generan dentro de las empresas que tienen, digamos, un proceso, llamémoslo, de producción generadora de la renta. Muchas veces estamos en un stand-by, nadie es dueño de nada, nada se controla, y entramos a probar un modelo de estos y automáticamente la productividad separa los dos mundos. El que no lo hizo y seguirá y nunca lo hará, y las personas que comienzan a movilizarse porque tienen mucha afiliación a lo económico. Las personas que trabajan en las fundaciones son personas y todos tenemos unas necesidades que cubrir, ¿de acuerdo? Están nuestras necesidades básicas y hay unas necesidades que seguramente podrían ser cubiertas como tal. Cuando ahora miremos un poco el concepto de política salarial, digamos que uno podría llegar a decir que el sector de las fundaciones ni es de los peores pagadores, pero tampoco es el de los mejores pagadores, porque claramente tiene unas limitaciones dentro de su proceso. Entonces, uno debería, si tiene la posibilidad, poder reconocer la contribución de las personas en el resultado. Debería haber una alineación para poder generar esa autosostenibilidad entre la estrategia, ¿de acuerdo?, y el desempeño. No puede ser que si ustedes tienen unos objetivos estratégicos, las personas vayan por otro lado. Tiene que haber un match para poder lograr esa autosostenibilidad. Y obviamente el proceso de autosostenibilidad se va a dar si yo retengo a las personas. Las personas son las que hacen que efectivamente la misión y la visión de la organización se cumplan. Entonces, una de las preguntas que uno se haría para cerrar un poco el marco ¿es viable adoptar un modelo de remuneración variable en una empresa sin ánimo de lucro? Desde el punto de vista de la consultoría, respetando los demás puntos de vista, la respuesta efectiva es sí se puede. ¿De acuerdo? Sí se puede porque muchas de las organizaciones ya han tomado conciencia de muchos de los elementos que hemos visto en la parte marco del tema. Digamos que
por su misma naturaleza, las fundaciones deben garantizar su supervivencia y eso lo deben hacer por un proceso de autosostenibilidad. Pero asimismo tienen que responderle a, llamémoslo, los stakeholders para poder cumplir su propósito y los compromisos como tal. Entonces, yo aquí les diría, hagamos un primer pequeño debate. ¿Quiénes consideran que sí es viable y quiénes consideran que no es viable y por qué razón? Dale. Depende de los modelos, del modelo de fundación. De acuerdo. Porque Espérate un segundo porque está apagado. yo creo que depende del modelo de fundación que tenga. ¿Sí? Hay fundaciones que incluso creo yo que la mayoría de las fundaciones empresariales son fundaciones que simplemente reciben unos recursos de su patrocinador listo y lo único que hacen es hacer una ejecución de su presupuesto social. ¿Sí? Entonces, pero hay que decir que en ese tipo de modelos no existe un criterio, por ejemplo, de la búsqueda de la autosostenibilidad, porque simplemente su patrocinador le entrega sus recursos anualmente, lo que obtenga bajo diferentes modelos. Por ejemplo, uno de los modelos puede ser que es que un grupo económico a su entidad sin ánimo de lucro le entregue una parte de sus acciones y le dice de los dividendos que nos den anualmente le pasamos lo que corresponda a sus acciones. Otro modelo es un modelo de el cumplimiento de la responsabilidad social empresarial a través de la fundación. Y eso no obedece a criterios de autosostenibilidad. Entonces, a mí me parece que el modelo de remuneración variable en las entidades sin ánimo de lucro depende mucho del modelo de fundación o de entidad sin ánimo de lucro que existe. Bien, gracias por tu participación. ¿Alguien más quiere participar de la pregunta? Desde el punto de vista como yo lo veo, yo creo que sí es absolutamente posible generar un modelo de remuneración variable, porque digamos que todas las fundaciones tienen unas metas sociales, cumplir con sus compromisos, como tú decías, y amarrado a partir de ese objetivo se pueden amarrar muchos temas en términos de cargos claves en las organizaciones en función del cumplimiento de esos mismos objetivos. Es decir, habemos algunas fundaciones que no tenemos plantas propias como fundación, sino dependemos de los negocios y claramente el negocio es el que da la línea en términos de la contratación y en términos si es remuneración variable o no. Pero cuando es una fundación que está, digamos, que tiene una plantilla propia, por decirlo de alguna manera, y tiene unas metas propias, seguramente si recibe los recursos económicos de los negocios y adicionalmente tiene que salir a conseguir recursos en el entorno externo, muy seguramente este tipo de cargos claves se pueden gestionar a través de un modelo de remuneración variable. Muy bien, gracias. ¿Alguien más quiere participar? Digamos que frente a los dos comentarios totalmente válidos, depende del modelo de la fundación. Actualmente, solamente como caso ilustrativo, tenemos un modelo de fundación donde se patrocina vía grants, pero digamos la decisión que ha tomado la misma fundación, pese a las decisiones de su patrocinador, es comenzar a hacer una disminución del grant para buscar otro tipo de, digamos, patrocinios individuales o institucionales que al final le permitan generar el modelo de producción que necesita. Tenemos otro que de pronto tiene un modelo y es solamente el que tú comentas, del de patrocinador, que tú dices la mayoría de las fundaciones empresariales tienen su asignación, llamémoslo, de gasto, tienen que cumplir con unos ingresos. Pero ¿qué pasa? Que también esa fundación dijo, un segundo, yo siento que estamos gruesos en la parte de las eficiencias organizacionales. Entonces, no voy a hacer un posible incremento, ¿de acuerdo? Para el periodo inmediatamente siguiente necesito que usted me dé como mínimo los excedentes, incluyendo la meta del siguiente año. ¿Qué pasa? Entonces ya comienza a tornarse de una forma diferente. Y hay fundaciones donde definitivamente pues está todo, digámoslo, al 100% por el patrocinador. Entonces tú haces un comentario muy válido y es, hay que sentarse a analizar realmente
cuál es el nivel del modelo económico que se tiene para poder llegar a determinar si estamos parados o no en un criterio de autosostenibilidad, y dos, si es posible fondear o no un modelo de remuneración variable. Si superamos el proceso del dinero, comparto tu comentario, hay cargos clave dentro del proceso, ahí hay que manejar el tema con mucho cuidado. En las organizaciones pasa que si yo monto un modelo de productividad solo para unos cargos clave, el ser humano puede pensar, yo cargo de tercer nivel hacia abajo, estoy trabajando para que mi jefe, comillas, se gane la bonificación. O puede pasar que si yo trato de vulnerar a que sea la gran masa o toda la población, estoy violando el procedimiento de autofinanciación como tal. Entonces hay que buscar el adecuado equilibrio entre cuáles son los cargos como tal y cuánto me costaría. Digamos que el gran primer escenario que hay que entrar a valorar es cuánto me costaría una política general, y si la política general no da, hay que comenzar a hacer una posible depuración para tratar de estar dentro del concepto de autosostenibilidad y autofinanciación del modelo. Entonces, digamos que a veces, adelante. Una inquietud que de pronto podría dar, que no necesariamente el tema de las actividades en el público, el tema de la remuneración variable sea que esté plenamente ligado al criterio de autosostenibilidad. Podría pasar. Porque, por ejemplo, no necesariamente tiene que tener la fundación generación de valor, ¿sí?, desde el punto de vista económico, pero sí podría tener en la ejecución de su presupuesto social otro tipo de actividades no ligadas a la autosostenibilidad, pero que sí pueden ser tener una remuneración variable. Totalmente válido, porque digamos que ese presupuesto, comillas, administrativo es totalmente gestionable y podría ser sujeto de optimización de ese gasto. El otro punto es, ojalá tengamos el proceso misional con patrocinador para que obviamente el fondeo se dé. Entonces, fuentes hay, pero hay que sentarse muy bien a analizar de dónde va a salir la caja, porque si nos devolvemos a los conceptos, no podemos entrar a montar un modelo de remuneración variable, que puede que no esté dentro del concepto de autofinanciación, pero que necesariamente va a necesitar caja para poder estar dentro del proceso. Entonces, la invitación es a pensar que digamos, las fundaciones son sujetas de este tipo de modelos, ¿de acuerdo? Hoy este tipo de modelos ya lo vamos a comenzar a ver en estadísticas comparativas, que es muy chévere para poder ver realmente qué es lo que está pasando de pronto en otros sectores y digamos ya más en comportamientos, porque si habláramos de sectores estaríamos hablando de aproximadamente 25 subsectores de actividad económica, digamos, fuertes en estos temas. Entonces vamos a hacer más bien una agrupación con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro, como para mirar el comportamiento de una forma diferente. Entonces, vamos a comenzar a dar un marco frente a temas estadísticos. Pues si hay alguna duda, estas las podemos ir resolviendo de una vez, pues para que no se atrase, digamos, la presentación en cuanto a contenido, y como vamos a ver mucho número, pues es importante resolverlo de una vez. Hoy en Colombia, la remuneración variable en promedio, ¿de acuerdo?, para un colombiano pesa el 23% de su ingreso, ¿de acuerdo?, en promedio. Pero no es que eso nos vaya a obligar ya a salir a decir, voy a tener que poner un modelo que me lleve al 23%. Vamos a hacer varios análisis para llegar allá. El 60% lo compone una remuneración fija, ¿de acuerdo?, o garantizada que tenemos, y cobran mucha vigencia los paquetes de beneficios extrasalariales asociados a la generalidad y lo que se está dando dentro de las organizaciones como beneficios flexibles para las personas que trabajan dentro de la organización. Esos son tres grandes elementos. ¿Cómo ha sido el comportamiento? ¿Será que nos tenemos que meter en este cuento de la remuneración variable ahora, más adelante, nunca? Eso lo juzgarán ustedes acorde con sus necesidades estratégicas. Sin embargo, es importante que miren cuál ha sido el comportamiento seguido y monitoreado con estadísticas. Desde 1970, los datos que reposan son el 5% era remuneración variable, y eran los famosos bonificaciones para, ejemplo, altos ejecutivos, o eran pequeñas, digamos, bonificaciones utilizadas para cargos críticos del negocio. Esto comenzó a comportarse de una forma diferente
cuando, digamos, comenzaron a entrar otros equipos productivos dentro del concepto de variabilización. Ahí estamos hablando de equipos productivos, una persona de cartera, una persona de producción, una persona de un centro de contacto, personas que comienzan a tener productividades de corto plazo, personas que pertenecen a fuerzas comerciales. Este es un slide general Colombia, ahora vamos a comenzar a hacer el comparativo. Y fíjense que hoy estamos llegando a diluir casi un salario en Colombia representa aproximadamente en porcentaje 8.33%. 8.33%. Eso significa que si hoy estamos en una mezcla del 23%, en promedio la mezcla nos está diciendo que estamos hablando de 3 salarios más o menos en promedio para un colombiano. Obviamente los cargos de abajo tienen una mezcla por su impacto que no es tan alta, y los cargos de arriba, a veces la base, así tengan 1 o 2 salarios, hace que el porcentaje relativo crezca de una forma significativamente diferente. ¿Es que somos los únicos que hacemos esto? No. Acá estamos en nuestros mismos datos, 17, 23 y 60, y comparen técnicamente qué es lo que está pasando en otras latitudes. Miremos datos extremos. Estados Unidos, hoy, mientras que en Colombia pesa el 60% el fijo, en Estados Unidos pesa el 30%. Eso se da porque es que allá tiene una forma diferente de negociación. Allá uno entra y le dicen, tu paquete anual es de $200,000. 40,000 van al fijo, tanto va por bonus de corto plazo y tanto va por el profit sharing del total de lo que hagamos. Entonces se mueve muy fuerte la mezcla en los diferentes cargos como tal. Fíjense, un país como de pronto Argentina o Venezuela podrían ser un poquito más hoy conservadores dentro de las mezclas. Fíjense un país como España. España es nuestra casa matriz, por eso tenemos, digamos, la data del proceso totalmente corrida y validada. Hace aproximadamente 10 días se volvió a correr la información y fíjense la data que nos está. O sea, estamos un poquito, ya acercándonos un poquito a ese concepto de tener más mezcla variable. El punto es, no existe hoy, en general, una latitud donde la remuneración variable no esté cobrando una vigencia. Importante o no, pero la está cobrando. Cada día las organizaciones entienden que su proceso de llegar a los objetivos estratégicos lo impulsan las personas y que muchas de las personas se mueven por una afiliación económica asociada al componente de productividad. ¿Que hay que tener cuidado? Sí. No pueden pasar casos como los que pasan como Mado, como todas estas empresas, que por demostrar resultados de papel, pues obviamente esto va a requerir el que se monta en un modelo de remuneración variable, se tiene que montar en un muy buen sistema de gestión y en un muy buen sistema de control, ¿de acuerdo? Porque realmente eso es lo que va a permitir que el modelo se mueva en unas mezclas adecuadas. Cuando nosotros hacemos encuestas de estudios abiertos, estudios cerrados, la gran encuesta, cuando nosotros preguntamos por qué razón usted se monta en un modelo de productividad, el 77 de cada 10 compañías, la principal respuesta es por mantener la sostenibilidad de mi modelo de negocio. Si hoy todas las organizaciones no utilizaran el concepto, les voy a dar un ejemplo de un sector como el sector de flores. De pronto, este señor, director ejecutivo de un sector de flores, dice, compré a dólar caro y después se cayó, no hice una cobertura y vendí a dólar barato. Si ese señor no variabiliza su esquema de pagos, pues está volviendo ineficiente su modelo de negocio. Si ustedes dicen, Carlos trabaja en mi fundación y lo que tenemos presupuestado en la escala salarial es que Carlos se va a ganar el 2% o le vamos a incrementar el 2%, de pronto ese 2% en un salario ejemplo hipotético de $1.000.000 se vuelve $1.020.000, que significativamente de pronto para Carlos
no es totalmente lo que va a cubrir su costo de vida, porque obviamente los costos de vida de todos suben diferencialmente a lo que suben muchas veces los presupuestos de los salarios. Al comenzar a entrar en la onda de los salarios de remuneración variable y sabiendo que un salario vale 8.33%, si yo tengo una política de remuneración variable que puede ser autosostenible, yo podría comenzar a variabilizar mis costos. Lo más malo que le puede pasar a una organización es que no cumpla, comillas, la autosostenibilidad o la autofinanciación para poder pagar el proceso como tal. Es una apuesta, y llamémoslo que muchos expertos llaman, que el proceso de remuneración variable es compartir un riesgo con el empleado para que ese empleado pueda llevarse una mayor participación de los ingresos sin que necesariamente en el sector con ánimo de lucro se vuelva socio, o que necesariamente en el sector sin ánimo de lucro me afecte el proceso, llamémoslo de misional, de mi reinversión como tal, de lo que tengo que hacer dentro del proceso programático como tal. Entonces, hoy es muy importante para las organizaciones el proceso de autosostenibilidad. 6 de cada 10 compañías dicen, yo lo utilizo para llevar el tema a los niveles de mercado. Resulta que me cuesta 3 años formar a una persona dentro de un proyecto técnico y tengo un competidor o tengo una posible empresa que podría llevarse a esta persona que yo he venido formando y que es la que me ha garantizado la profundización dentro de un área, dentro de un producto, dentro de lo que necesite profundizar, y resulta que si no lo nivelo vía remuneración variable, pues esa persona es sujeta a que se vaya muy rápido de la organización. Entonces las organizaciones comienzan a utilizar la remuneración variable para tratar de acercarse a los temas de mercado. Retener el talento clave, eso tiene 2 posiciones, la que veíamos anteriormente, y es asegurar la sostenibilidad de los objetivos en el largo plazo. Generar valor agregado, también está allí. O sea, son motivadores de las empresas, y obviamente estabilizar una serie de procesos cuando se tienen que estabilizar. Algunas preguntas de una encuesta reciente. ¿Tienen algún tipo de remuneración variable? Con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro. Con ánimo de lucro, el 95% tiene un modelo de remuneración variable. Y recuerden que un modelo de remuneración variable puede estar en diferentes segmentos. Y es algún tipo. O sea, no significa el gran modelo, sino algún tipo. Sin ánimo de lucro, el 45% tiene, el 55% no lo tiene. ¿De acuerdo? Entonces ahí comenzamos a ver una marcada diferencia en el concepto de generador de la renta y el concepto de autosostenibilidad del proceso como tal de la fundación. Mezclas para los cargos. Miren, esta matriz tiene los siguientes ejes: mezcla, cargo o nivel de cargo, alta gerencia, gerencia media, expertos profesionales y soporte. Azul lo fijo, rojo lo variable. Fíjense que la mezcla de alta gerencia es 68-32 y la mezcla de un cargo de soporte es 90-10. O sea, estamos diciendo, comillas más, comillas menos, que este señor ejecutivo en una empresa con ánimo de lucro puede llevarse entre 3 y 4 salarios, ¿de acuerdo?, al año, y este señor se puede llevar entre medio salario y 1.5 salarios. ¿De acuerdo? Más o menos es como los números estadísticos que nos traduciría esta foto. Y obviamente el grado pues va perdiendo vigencia porque definitivamente pues digamos las políticas de remuneración variable se fijan acorde con el impacto del resultado en el cargo. Si nosotros nos fuéramos a una empresa con ánimo de lucro, pero solamente miráramos la parte comercial, esta pila entre rojo y azul sería totalmente inversa. Acá estaría el 30% en la parte azul y el 70% en la parte roja, porque ellos están ligados directamente a este tipo de modelos de productividad. Cuando revisamos en el proceso de las organizaciones de base de datos sin ánimo de lucro, encontramos que tenemos 84-16, digamos que hay una diferencia casi, pues digamos, de la mitad de lo que podría ser la posible política de compensación variable, y encontramos que muchos de los cargos de soporte no la hay. ¿De acuerdo? La hay en algunos casos al caso de expertos y soportes. O sea, son mínimas las políticas que estamos estableciendo para los casos de apoyo.
Tipo de medición con ánimo de lucro. Se miden aspectos organizacionales, grupales, individuales, en todas las mezclas habidas y por haber. Yo puedo tener no solo la bonificación de año que obedece al resultado organizacional, sino puedo tener también una gestión colectiva, puedo tener alguna gestión individual. Lo que encontramos es que el peso en las organizaciones sin ánimo de lucro está más ligado a el proceso organizacional y un pedacito al proceso grupal. Digamos que esa es como la gran característica que hay. Ahorita vamos a mirar como los focos de intervención de cada una de las áreas generadoras, digamos, en las empresas sin ánimo de lucro. La periodicidad de pago. En una empresa con ánimo de lucro, básicamente hay una característica y es temas anuales, semestrales y trimestrales pesan. Esto se hace para impulsar temas de estacionalidad de productos y servicios, pero lo que nos hemos encontrado para los pagos de las empresas sin ánimo de lucro es que prima totalmente el tema anual, ¿de acuerdo? Hay que mirar el proceso. ¿Es sujeto de poder modificar algún tema a otra periodicidad? De pronto, pero habría que entrar a mirar realmente cómo se compone y de cuáles son las características propias de cada uno de sus modelos de negocio. Tablas de pago. Acá tenemos tres tipos de tablas de pago. La lineal que dice, no me importa cuánto vendas, siempre te pagaré exponencialmente lo mismo. La exponencial es, haz lo mínimo, no te pago, haz lo que tienes que hacer, te pago, y haz mucho y te pago el doble. Y la tabla logarítmica es una tabla que desacelera la productividad. En el sector de las empresas con ánimo de lucro, las tablas de pago son muy exponenciales, porque buscan superar los retos para, digamos, sobrecumplir las iniciativas. Nosotros encontramos en tablas de pago que se han diseñado para ese tipo de modelos 90-10, ¿de acuerdo? O sea, son mucho más lineales, mucho más planas, porque no me permite la misma autofinanciación del modelo manejar una tabla con excesos. ¿Desde dónde comienzan a pagar esas tablas de pago? El 17% de las empresas con ánimo de lucro desde el 80% hacia abajo, perdón. Entre el 80 y el 100, el 80%. Y por arriba del 100, el 4%. Entonces, fíjense que ahí habría, comillas, una contrafilosofía, porque muchas de las empresas dicen, yo quiero generar valor agregado, pero muy pocas se arriesgan a pagar por arriba del 100. Eso significa o que los presupuestos están mal hechos, o que puede que yo haya hecho las cosas muy bien, pero si mi negocio no da, pues definitivamente tengo que comenzar a pagar a partir de un 100%. Y acá lo que encontramos es que el 100% se mueve entre tablas del 80 y del 100%, totalmente lineales. Naturaleza de los pagos, otro de los temas que tienen que ver con remuneración variable. ¿Salarial o no salarial? En las empresas con ánimo de lucro, el 71% de las empresas pagan temas no salariales vía bonificaciones. Hay unas organizaciones que pagan conceptos salariales para evitar riesgos laborales con la situación de sus modelos de variable que han definido. En las empresas sin ánimo de lucro encontramos que el proceso lo están haciendo no salarial. Modalidad de materialización del pago. Plata, monetario, no monetarios, otros gastos directos que pueden ser deducibles de la operación generadora de renta y que no van a tener ningún cuestionamiento, el 24%, plata, el 76%. Para las que no tienen ánimo de lucro, la modalidad de pago, lo que estamos viendo es que solamente se ha materializado vía dinero, solamente se ha entregado dinero. ¿Cómo entonces, después de ver todos esos aspectos que tiene un modelo de remuneración variable, debemos, si decidimos implementar este tipo de elementos o de herramientas dentro de la organización, debemos considerarlos ya dentro de la armonización de la política salarial? Lo primero que yo tengo que tener es una claridad frente a cómo está mi nivel salarial en la organización comparándome con un benchmarking. De ahí salen unas estructuras salariales, unas familias de cargo y unas características de ese cargo.
Esto significa que un cargo tipo 1 cualquiera debería estar mínimo en un ingreso total de 1.900.000, el mercado paga 2.300.000 y lo máximo que está pagando por ese cargo es 2.600.000. De pronto en mi organización pudiera tener esta situación, hoy estoy pagando 1.200.000. Yo debería decir, si no adapto una política baja, una política media o una política alta, corro el riesgo de que esa persona se vaya, se la robe, desee irse a trabajar a otro lado, porque definitivamente pues, no está dentro de la compensación del mercado. Entonces, lo primero que les decimos como mensaje, si yo subo ilustrativamente de 1.200.000 de una vez al mínimo 1.983.000, de pronto eso multiplicado por X cargos y por X personas que estén allí, puede ser muy costoso para las organizaciones. ¿De acuerdo? Pero tampoco podemos hacer, y no podemos llevarlo al gasto fijo, porque eso disminuiría realmente, o sea, aumentaría el gasto para la fundación. Pero tampoco podemos hacer el ejercicio contrario, y es, llevémoslo directamente de 1.200.000 a 1.983.000 vía remuneración variable. Porque de pronto esa es la situación de una persona, pero tenemos por acá una persona con 1.700.000 pesos. Por cosas del destino en algún momento tuvieron una nivelación salarial diferente, pero ahora nos ponen un modelo de productividad en donde por hacer el mismo esfuerzo bajo los mismos indicadores, tú ganas más, tú tienes que hacer el mismo esfuerzo para casi que poderte ganar 2 veces lo que yo me voy a ganar vía productividad. Entonces, los modelos de remuneración variable tampoco están diseñados, como muchas organizaciones en algunos casos los tienen diseñados, para cerrar las brechas de inequidad que tienen al interior de su organización. Entonces, ¿cómo se articula el proceso? Hay casos donde de pronto, aquí en este caso lo pusimos extremo, hay que de pronto hacer un proceso de nivelación y después, vía un modelo, se hace un proceso de ajuste vía remuneración variable. Puede que la resultante de este ejercicio sea que me dio que está en el Q3, o sea, en un nivel muy alto de pago. La remuneración variable sirve para reestructurar los salarios. Veo que este cargo está sobredimensionado en su pago para el impacto en el resultado que tiene dentro del ejercicio. Te invito, comillas, a negociar que una parte ahora sea variable y otra parte menor se convierta en tu salario fijo. Técnicamente se puede hacer vía, digamos, laboral, vía firma de una sociedad de contratos. Pero podríamos tener otra situación, y es que el cargo, la resultante está en la mediana. Ahí no necesito ni reestructurar, ni necesito hacer una nivelación, simplemente la remuneración variable comenzaría a ejercer que si quieres ganar un poco más de la mediana de tu mercado, debes esforzarte por la fundación y todos debemos cumplir para poder llegar allá. Entonces, ¿qué pasa si yo no tengo en cuenta estas consideraciones como uno de los elementos de remuneración variable? La atracción falla. Es que te quiero contratar en el Q1, pero resulta que esa política en el mercado está en el mediano con variable. Entonces voy a fallar en la política de atracción. Mantener. Seguramente las personas que vean que salarialmente siguen y no progresan en ese sentido y de pronto les hacen algún cariñito, perdón la palabra, en otro lado, podrían decir, no sé si me mantengo dentro de la organización. Y ya un efecto crítico de retención, un cargo técnico, un director, un BPO de un proyecto podría ser muy crítico, de pronto si su conocimiento a lo mejor no está inclusive socializado en un tema de gestión del conocimiento dentro de la organización. Perderlo o no retenerlo podría ser crítico para los fines y los objetivos de la fundación. Eso podría pasar. Costo del know-how, ¿cuánto me cuesta detener un proyecto, replantear un proyecto? Voy a terminar ejecutando y no realmente invirtiendo socialmente en lo que necesito. Termino ejecutando, no invirtiendo dentro del proceso. No cumplo con mis indicadores de impacto social. Retener a quien hace la labor. Es que las personas son las que hacen la labor. Si no lo hago, pues el modelo no va a funcionar solo. Posibilidad de ganar más. Les decía, no vamos a hacer el estudio
para todos los cargos tipo, pero la generalidad de cuando se corrió el estudio nos dice que el sector, llamémoslo, de fundaciones y organizaciones sin ánimo de lucro no es el mejor pagador, ¿de acuerdo? Cuando yo le doy la posibilidad a alguien de una remuneración variable, voy a poderle permitir a esa persona ganar más. Y si esa persona se mueve por la afiliación del dinero, estaría tratando de cumplir la premisa de la política salarial. Y obviamente muchas veces la remuneración variable ni siquiera depende de esto, sino depende de que hay proyectos críticos por temas de geografía, donde nadie quiere ir, donde, comillas, el costo de lo que vale ese proyecto programático en una sede local frente a lo que vale en una sede externa, lo tengo que encarecer vía remuneración variable e incentivar a que las personas se desplacen, pero por temas de geografía de los proyectos. ¿De acuerdo? Eso podría hacer parte del programa de remuneración variable para que alguien se desplace a ese proceso. Eso hoy pasa dentro de las organizaciones. Hasta aquí preguntas relacionadas con temas de salarios. Y cerramos un poco de forma ilustrativa. Les quisimos traer resultados para que se dieran cuenta un poco de las diferencias significativas que tenemos muchas veces en los temas y qué conclusiones pueden llegar a sacar ustedes de este proceso de tema salarial. ¿A qué llegan como conclusión? Yo no entendí la parte no salarial de las actividades y vengo del lucro que pusiste. Me devuelvo. ¿Te refieres a contratos de prestación de servicios? Voy a devolverme a esta, dices tú. Esta, básicamente, a ver, ¿qué es lo que pasa? Voy a darte un ejemplo. No es la forma de contratación, prestación de servicios, contrato individual de trabajo, contrato a término fijo, contrato a término indefinido, no es la forma. Es lo que hace que algo se vuelva salarial o no. Entonces, hay organizaciones que dicen, yo, comillas, pago salarialmente en un 29%, parte de las bonificaciones o parte del ingreso de una variable, porque sé que si no lo hago salarialmente, me puedo meter en un riesgo laboral, porque está evidenciado dentro de ese proceso que se están cumpliendo 3 factores que me pondrían en riesgo. Administración individual de los objetivos o de los indicadores, ¿de acuerdo? Habitualidad en el reconocimiento de esos indicadores y un instrumento que la persona podría administrar de forma individual para demostrar que eso obedece a una gestión de contrato individual. Cuando tú sumas esos 3 elementos, así tú digas, es que esos 3 indicadores eran colectivos, él no lo podría haber logrado solo. Si él va ante un juez, el juez no mira el marco, el juez no va a decir, venga, dígame cómo es el modelo de negocio, cuáles son las llaves de entrada, cuál es la parte colectiva. El juez va a decir, yo quiero mirar la situación puntual. ¿Se le pagaba habitualmente? Sí. ¿Se le daba un instrumento de liquidación para liquidarle habitualmente? Sí. ¿Obedecía al criterio individual? Sí. Eso es salario y usted lo está pagando como no salario. Está dejando de cotizar al subsistema de seguridad social, está dejando de tenerle prestaciones a ese señor por ese cargo, está dejando de una serie de cosas y de consecuencias que podrían tener un efecto en salarios caídos para la persona. ¿Por qué estas empresas entonces tienen un 71% no salarial? Porque se blindan dentro del proceso en la creación del modelo. Ahí, digamos que fluye mucho cómo vamos a crear un modelo de remuneración variable para que no tenga ese riesgo laboral y que realmente todo esté blindado dentro de un concepto colectivo. Entonces, es contradictorio, pero hoy en Colombia, a pesar de que la norma está escrita de una forma, son muy pocas las organizaciones que pagan una bonificación constitutiva de salario. O sea, son muy pocas. Por eso hoy tenemos ese reflejo. Y lo que está pasando acá es que quien lo tiene hoy lo paga no constitutivo de salario por un modelo que haya montado él mismo, por un modelo apoyado por Human, por un modelo que sea, pero se está pagando no constitutivo de salario. Entonces, no es la forma de contratación, es los riesgos que asume una organización de pagar salarial o no salarial ese dinero, consecuencia de una productividad. Entonces, no sé si queda clara tu pregunta. ¿Qué conclusiones pueden sacar las otras personas que están en esta mesa de trabajo desde el punto de vista salarial de un modelo de remuneración variable? Yo quisiera saber con qué fundación se ha empezado también a implementar la metodología o si
se ha atrevido a aplicar la metodología? ¿Qué experiencias han tenido o cuáles han sido, digamos, como adicional a los paradigmas que usted presentaba, a los miedos? Si hay algunos adicionales que hayan impedido esto o por qué no lo han hecho. ¿Por qué no lo han hecho? Bien, básicamente el por qué no lo han hecho, yo lo decía, primero era como un tabú, llamémoslo de esa forma, pero cuando ya se han acercado al criterio de autosostenibilidad y de poder demostrar los resultados, es lo que nos ha impulsado a decir, tenemos que dar el paso a meternos en el concepto de productividad. ¿Quiénes lo han hecho? Pues digamos que nosotros tenemos varias organizaciones sin ánimo de lucro, pero para dar un ejemplo plano de fundación, te diría, actualmente estamos trabajando con Fundación Plan. Ellos no tienen un patrocinador, ¿de acuerdo? Tienen unos grants y están buscando unas becas. Con ellos estamos trabajando actualmente. Estamos en un proceso de construcción y de diseño, pero que ese proceso no arranca desde acá, ni siquiera. Ese proceso arranca desde un poquito más atrás. Desde el proceso de estructurar la dimensión organizacional que tiene que tener la fundación para poder llegar a tener los recursos que son, dónde son y al costo que son. ¿Ibas a agregar algo? Sí, iba a decir que básicamente la razón por la cual ellos se acercaron a nosotros y por la cual vemos empresas de tercer sector que se acercan a nosotros es buscando un tema de eficiencias y optimizaciones para que obviamente esos recursos que ellos reciben, o bien sea por los medios que los reciban, tengan una inversión y obviamente el retorno de esa inversión para los fines que sean, en este caso son fines sociales, tenga un mayor impacto en la sociedad. Es eso. Y básicamente lo que buscan ellos en este momento es crear e incentivar alta productividad para retener y atraer esos talentos cada vez que se arriesgan a esa alta productividad y pues obviamente generando esa optimización y esa variabilización de los costos laborales. ¿A qué más están arriesgando? A hacer este tipo de cosas. Están mirando su situación de mercado, están haciendo su valoración, están haciendo ese proceso y obviamente pues la idea es, digamos, llegar a ese tipo de situaciones. Fuera del modelo que están construyendo con la fundación, ¿hay algún modelo ya vigente que puedan compartir de alguna entidad sin ánimo de lucro que ya... Ahí sí digamos que nosotros manejamos reserva de confidencialidad de la información y sí le daría el tema a nuestra área comercial. Nosotros Sí, técnicamente no por podemos... mucho que quisiéramos compartir con ustedes los modelos que como tal hemos implementado, tenemos cláusulas de confidencialidad en los contratos que elaboramos que no nos permiten compartir a tan profundidad los modelos que quisiéramos. Podemos nombrar ejemplos, pero no, pues, digamos, compartir información desde lo técnico. Nosotros, técnicamente, cuando abordamos un proceso, hacemos un requerimiento de información para este tipo de modelos. No sé, Julián, si ahora puede mostrar el requerimiento que incluye desde el plan estratégico hasta el comportamiento de sus estados financieros. ¿De acuerdo? Y eso lo tenemos desde un proceso para una fundación hasta un proceso para una multinacional. Y por cláusulas no podemos hacer. Es básicamente eso. Bien. Si quieres, avancemos. ¿Se sacó? Queda claro entonces para qué sirve el proceso de alineación salarial. No solamente es lo que veíamos, es un gran modelo que hay por detrás de construir y son persona por persona para poder llegar al proceso ideal. Acá último, nos pregunté ese tema de premiar esos desempeños sobresalientes. La remuneración variable no busca premiar lo que deberían estar haciendo, que eso es el salario fijo. La razón por la cual un salario fijo y se paga entre las curvas que permite la organización es precisamente para que las personas desempeñen bien lo que tienen que hacer. El objetivo de la remuneración variable es premiar esos desempeños sobresalientes. No desde el comienzo, creo que yo no sé si por ejemplo eso que acabas de decir tiene exactamente o se ha podido medir en temas de efectividad del modelo. No sé si tiene Vamos a comenzar. Si ha habido alguna forma de medir, porque también ha habido muchas críticas al modelo. Claro, ¿sí? claro. No solamente que ha sumado
caso Arturo Andersen, el caso miles de casos sobre ese tema, que lo que hacen es que hacen maquillajes de balances para poder mostrar una serie de mayores ventas, de mayores utilidades, y a través de esa forma lograr sus uno de los grandes críticos, por ejemplo, Buffett, es uno de los grandes críticos, y no necesariamente podríamos decir que porque sí tiene también bastante críticos. Totalmente, digamos que siempre vamos... de control es clave, que hablaba también en un principio de sistemas, establecer unas tablas que permitan un sistema de control de gestión que no nos lleven a eso. Precisamente, digamos que uno de los principios es tener la caja. Yo puedo decirlo de la siguiente forma, si suene algo brusco: utilidades, pérdidas, fondo o no fondo, de papel. Lo puedes tener, pero la caja no la puedes, digamos, ocultar si se hace una muy buena revisión de los flujos de caja operativos, netos y de negocio. Entonces, hay formas técnicas de poder estar ejecutando una supervisión para garantizar que el modelo está realmente respondiendo a la caja que necesitamos que responda. Pero asimismo, el sistema debe colocar indicadores que tengan una correlación el uno con el otro. Ahí me devuelvo un poco al punto de era buscar sistemas transversales de gestión. Porque si tú no generas transversalidad y solamente ilustrativamente pones en el caso de, no sé, Arthur and Andersen, pusieron el tema de cumplimiento de ingresos operacionales, pero nadie monitoreaba, nadie sabía realmente el valor de la deuda que tenían y cómo iban jugando con la deuda del pasivo de ese proceso, cómo realmente no hubo un control sobre los estados financieros. Entonces ahí claramente se pierde parte del foco. Esto tiene que estar liderado por un equipo técnico. Cuando nos vamos a organizaciones con ánimo de lucro, quien está monitoreando directamente el tablero de control es directamente el socio. Él no va a permitir que su tasa de descuento obviamente se vea afectada. Entonces nosotros debemos generar mecanismos para que eso no pase dentro de la organización. Precisamente digamos que eso es lo que hace blindar el sistema. No quiero entrar en temas técnicos, pero es colocar llaves de entrada, ¿de acuerdo? Colocar pruebas ácidas al modelo, colocar sensibilidades, porque esto subió y esto no subió. Entonces ya son temas muy muy técnicos, pero que obviamente hay que desarrollarlos dentro del modelo, dentro del sistema de gestión. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué hemos encontrado como foco dentro, digamos, de las áreas de negocio de las fundaciones? Cuando nos referimos de negocio es como qué objetivos veíamos que se perseguían de una forma común. Primero, pues digamos, lo que más se está primando es el tema de la consecución de los ingresos. Digamos, tú lo comentabas muy bien, hay organizaciones que ya tienen el patrocinio, hay organizaciones que no tienen el patrocinio, y de ahí se podría derivar ese tipo de, digamos, de grants o de recaudo individual, o como tal, comenzar a conseguir la autofinanciación por una gestión operativa. 2, cambiar las mezclas de participación que se deseen, es algo importante. Hoy de pronto la fundación está subsidiada al 100%, el día de mañana no se sabe. Y eso puede pasar de un momento a otro. La mezcla de participación se tiene que mantener en el nivel adecuado. Cumplimiento de focos y metas del plan estratégico. Son temas que se están, digamos, valorando para el pago de las productividades. Ejecución de los planes de acción de los proyectos programáticos, que se cumplan como se habían planeado. Efectividad de las relaciones de alianzas externas, internas, de grupos empresariales y todo lo que se tenga que gestionar. Esto no solo es un tema de fundaciones. Diría... me voy a salir un poquito de fundaciones y entraría a un concepto, ejemplo, como a pesar de que de pronto el CIDET, ¿cierto? Que es quien regula la parte, llamémoslo, eléctrica en Colombia, no es una fundación, es una organización que es sin ánimo de lucro, ilustrativamente, pero obviamente se rige bajo estos mismos principios. Y Contec es una organización que no es del tercer sector, pero tiene un proceso de, llamémoslo, reinversión para poder crecer el fondo. Una caja de compensación, es una caja del primer nivel, del primer sector, pero todo lo que genera debe ser reinvertido dentro del proceso de los cooperados. Entonces digamos que hay muchos sectores y cuando uno mira los factores comunes
de ese tipo de modelo de negocio, no por pertenecer a uno o dos o tres sectores. ¿Qué pasa? Que se encuentra con estas características: impacto social de proyectos, cumplimiento del programa de incidencia. La incidencia muy importante dentro del tema, pues digamos, para poder abordar, poder cambiar esos comportamientos. Reconocimientos sociales de las fundaciones, índice de renovación de las fundaciones, lograr temas de posicionamiento, pérdida de fondos, adecuación inadecuada de proyectos. Ha pasado, ¿de acuerdo? Eso es castigado dentro de los modelos de remuneración variable. Materialización de riesgos, desarrollo de investigación y rendición de cuenta a satisfacción. Esos son temas que hoy podrían estar apalancando que alguien se gane comillas, la bonificación desde el punto de vista de negocio. Desde el punto de vista de project management, de la ejecución de los proyectos, digamos que los factores comunes que nosotros podemos identificar en este estudio son oportunidad en la entrega de los proyectos, acertabilidad, digamos, de los presupuestos de los proyectos, en tiempo, en recursos, en entregables, en cobertura, el impacto social. Muchas veces el impacto social del proyecto es difícil de manejar porque, pues digamos, hay un indicador X, pero no sabemos, le pasa lo que le pasa a las empresas con ánimo de lucro, es que ganamos una participación de mercado. ¿Y de dónde sacaste el dato de que ese era el mercado que realmente podíamos potenciar? Realmente no es esa la participación del mercado y se hace difícil poder hacerlo. Aquí pasa exactamente lo mismo. ¿Quién me dice que por haber entregado, ejemplo, 100 posibilidades de alimentación, si mi objeto social es ese, yo estoy teniendo, digamos, el impacto deseado, cuando de pronto una variable fue la que subió, pero se desestabilizaron otras 3? Entonces, aquí tienen que manejarlo bajo la posibilidad de sus propias coberturas para poder decir que el impacto social está creciendo. Muchas veces no hay un share de participación de esos impactos sociales. Eficiencias en los proyectos, nuevos proyectos, satisfacción o calificación del impacto del proyecto en comunidad. ¿De acuerdo? Son temas que están aplicándole mucho al tema de proyectos. Cumplimiento del programa de incidencia, cumplimiento, ya como cumplimiento. Incumplimiento de protocolos, sanciones, multas, reclamaciones, resarciones, todo lo que tenga que ver con costos de no calidad del project management. Materialización de riesgos, investigación y retención de donantes. Si yo hago las cosas bien dentro del proyecto, seguramente tendría la posibilidad de repartir un modelo de remuneración variable. Entonces ya vamos concatenando que definitivamente hay que generar la caja, hay que generar las reglas claras del modelo, hay que ajustarnos a una política salarial y hay que identificar cuáles son los objetivos o los focos rectores que deberían regir el modelo. ¿Cuántos son? O sea, ninguna de las organizaciones va a medir todo esto. ¿De acuerdo? Eso es claro. Cuando un modelo de variable tiene que tener una claridad y debe ser práctico, simple, no debe tener más de X indicadores para cada uno de los tableros de control. Eso hace que realmente un modelo se vuelva funcional. Yo lo que tengo que comenzar a hacer es a subir y a bajar las variables en el tiempo acorde a cómo vaya cambiando la estrategia del negocio. Para temas de mercadeo estratégico, ¿qué logramos, digamos, comillas, entender? Efectividad de las relaciones externas e internas. Muchas veces hay metas, digamos, de ese mercadeo estratégico que no se logran a lo que le estábamos apuntando. Índices de renovación de patrocinadores cuando son varios patrocinadores y no uno solo. Posicionamiento, crecimiento de proyectos, crecimiento en salida de medios, consecución de nuevos ingresos, fidelización y postulaciones. Este tipo de cosas, digamos, hacen que el mercadeo social gane un top of mind para la fundación y por ende para su patrocinador. En los procesos de administración, planeación, control y ejecución de los recursos, gestión de proveedores, cumplimiento financiero, ¿de acuerdo? Y temas contractuales, control de sanciones y multas, implementación de nuevas tecnologías y disponibilidades, eventos y sistemas de seguridad. Este es un tema muy crítico para muchos de los proyectos. Eficiencia en las logísticas. Muchas veces la eficiencia en la logística, por calidad, por costo, por tiempo, por disponibilidad, por oportunidad, hace que yo al final termine ejecutando y no invirtiendo socialmente de una forma adecuada. Satisfacción del cliente interno también es una de las variables que se están midiendo dentro de los procesos de administración de este tipo de organizaciones.
Desde el punto de vista del talento humano lo traemos como un Zoom. Esto, digamos, ya hace parte de otro análisis que ya va más a un tercer nivel, pero como aquí hay personas que pertenecen a recursos humanos, es importante evaluar como cuáles son las características y las perspectivas como tal. Medición de competencias, implementación de los programas de bienestar, capacitación permanente, efectividad de la selección, poder tener el recurso que ejecuta los proyectos, dónde, cuándo y al costo que lo necesito, es muy importante para, digamos, la mayoría de las fundaciones. Optimización del presupuesto del gasto, retención del talento, cumplimiento de variables críticas del proyecto, ya como cumplimiento al final, ellos son el soporte y el apoyo para que el proyecto, digamos, pueda operar. Satisfacción también del cliente interno, implementación de planes de desarrollo, programa de semilleros, gestión del conocimiento de los colaboradores. Allí, digamos que están los focos del área de gestión humana. ¿Los tengo que hacer todos? No. Tengo que mirar y escoger realmente qué es lo que necesito y qué es lo que me generaría un proceso de productividad. Acá volvemos y abrimos parte de la película. Hoy ustedes tienen un sistema de gestión que les permita controlar estas o las variables que ustedes han determinado para la fundación. ¿Lo tienen? ¿Quiénes lo tienen?